Hola amigos, aquí les habla el moribundo Villegas en compañía de la hada madrina Nicole Rodríguez para hacer Ya, este programa de día verá. martes, que estamos Pero grabando los lunes, como dijiste ustedes saben. que dijiste que era grave lo que tenías, ahora no puedes decir que eres el moribundo, no seas contradictorio. Pero nunca se sabe, oye, los designios del año nuestro Señor. Bueno, Moribundo pero eh, lento. moribundo pero vi. No, si el día que yo me muera voy a morir en perfecto estado de salud. Bueno, amigos, antes de partir el programa Bien, tenemos un montón de cosas. bien Les quiero, posicionado. les quiero recordar un par de cuestiones. Una, que no los traje, por supuesto, para variar, los libros que están esperándolos a ustedes en la tienda del Villega, que está en elvillegas.cl/tienda. Ahí está OVNI, ahí está Identidad Animal de Francisco Saldívar, ahí está Debut y Despedida, que está haciendo mucho sentido los últimos 3, 4 capítulos especialmente, y muchos otros libros míos agrupados en distintos combos. Hay unos de 9 ejemplares de las más, bueno, 9 temas diferentes o algunos parecidos, por supuesto. Está en la saga esta que empezó con Tsunami, por precios muy convenientes. Eso es una cosa que les quería contar, amigos, si están interesados en seguir mi pensamiento con mucho más detalle de lo que lo hago acá. Ahí están mis libros. Segunda cosa, les quiero recordar que hoy, martes en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón. Como siempre, un espectáculo fantástico. Avenida Italia 830, por ahí cerquita, bajando por Bilbao, hay un estacionamiento de automóviles que por dentro usted va a dar justamente el lugar donde está el Casa del Jamón. Y además les quiero recordar, o les quiero informar, porque están recién empezando, que los mismos artistas que participan en la Casa del Jamón y en otros eventos, tienen un sitio web que se llama flamencas.cl, donde ustedes, muy bonito el sitio, donde ustedes pueden encontrar explicaciones de qué es lo que es el flamenco, etcétera, y sobre todo pueden contactarse con la persona que produce esto para organizar presentaciones. Puede ser en un cumpleaños, en su casa, en un matrimonio, en un funeral no pegaría mucho, en una fiesta corporativa, en un evento, lo que sea. Usted quiere poner un espectáculo hermoso, ahí están los flamenqueros, flamencas.cl. En el sitio hay una manera de contactarse con la persona que organiza esto. Hay además una sección para que usted diga qué es lo que quiere. En fin, no hay ninguna dificultad. Flamencas.cl. Y lo último, de mi amiga escultora Laila Avilio, les cuento que está exponiendo desde hoy precisamente en la peluquería francesa. Está exponiendo sus obras, una peluquería muy... Parece que, no sé, yo no la conozco, ¿eh? No conozco mucho de peluquería, como ustedes quizás se pegaran la cachadita, pero parece que es una peluquería bien... Es un restaurante. No, es un restaurante principalmente y es exquisito y es muy clásico. Bueno, no sé si será lo mismo en Libertad 444, ahí es la dirección. Sí, sí, Bueno, ahí está, ahí sí. vas a poner, ahí estás poniendo desde Oh, hoy. cool. Sí, Leila Avilio, acuérdense lo que les he dicho, es una artista amiga nuestra, de la familia, eso vale, yo creo, y es muy buena escultora, tiene piezas de todos los tipos, de todos los valores. El arte es una cosa linda tener en la casa en vez de gastar en cualquier tontería que no vale nada, y además es una inversión. Las obras de arte se valorizan y se valorizan, y en cualquier momento usted va a encontrar que una obra de arte tiene más interés financiero que las acciones de que yo de pelotilleo o de cualquier cosa. Ya, y partimos con el programa, pues, y parte Nicole. Dele. Comencemos. Comencemos con la noticia. Varias noticias girando que son relevantes. La primera tiene que ver con las primarias de Chile, porque se van a inscribir este fines de abril y ya no había más tiempo. Y a pesar de que hubo un intento del Partido Socialista por diferenciarse del gobierno y a la vez por diferenciarse del PPD, eh, Paulina Bodanovich terminó por bajar su candidatura a Carolina Toá a la espera del Comité Central del Partido Socialista. Vi las razones que en general se analizaron en la prensa, por qué se bajaron, y yo después les voy a dar otras razones que me parece que son más de fondo. Y Dalas al tiro. parte de los Dalas. argumentos de Paulino las doy al tiro. Sí, Eso, pues. voy a partir. Las doy al tiro. Miren, voy a ir al fondo de inmediato.
de la Concertación y su candidatura, a pesar de que tampoco marca, ahora claro, empezó un poco más porque empieza a sonar más como candidata, etcétera. Pero su candidatura viene impulsada por un conjunto de expolíticos y políticos que son propios de lo que dejó la Concertación en las redes de poder. Está Girardi, está Correa, están esos lobistas, fueron tan clásicos de la Concertación y que fueron muy felices por 30 años porque principalmente tenían el poder no absoluto, porque estamos en una democracia, pero tenían mucho poder en este país. Con una llamada hacían maravilla. Carolina Toá, que es la hija pródiga, Carolina Toá, esta joven que empezó muy temprano en la política, tampoco marca tanto, porque si lo comparamos con Bodanovich, claro, Bodanovich marcaba 1%, entonces prácticamente no figuraba. Bodanovich, la última vez que se presentó una candidatura, salió hasta está en el Senado porque reemplazó a Elizalde, ya, ok. Pero Carolina Toá, maquillar y hay ganas de levantar una candidatura, sí, empieza a parecer mejor en las encuestas y empiezan a resaltar sus cualidades que todavía no las vemos. Entonces sí, su liderazgo es innato, que inteligencia, que etcétera. Cuando dejó más de $1 millón de deuda en el Instituto Nacional. Acá era una competencia no del socialismo democrático por diferenciarse del gobierno, eso es para la paz, eso es verbal. Aquí había una lucha importante de la ex Concertación y de los partidos que se hacen llamar del socialismo democrático por el poder, con una Paulina Bodanovich del Partido Socialista que es mucho más difícil de manejar. De hecho, intelectualmente me parece que hasta llega a ser superior que Carolina Toá, con una estructura electa presidenta y su candidatura impulsada principalmente por la directiva del Partido Socialista, con Camilo Escalona y varios dirigentes históricos también del Partido Socialista que de una vez por todas querían desligarse, no solo del gobierno, sino que de esos antiguos primera línea de la Concertación. Aquí hubo una lucha de redes de poder, de quienes se aburrieron de aquello y la candidatura de Toá, que incluye además un importante poder económico. Acuérdense que en la directiva de Carolina Toá, en el PPD, fueron las famosas transacciones con Sokimich. En fin, entonces, por decirlo en fácil, ganó el lobby y ganaron las redes y Paulina Bodanovich, que no es carismática, que no ha ganado elecciones, terminó por bajar la candidatura con una candidata del PPD mucho más moldeable, mucho más influenciable o mucho más dependiente, mejor creo que esa es la palabra. Se han visto disminuidas con la llegada del Frente Amplio, esto es lo que nadie dice, disminuidas con el Frente Amplio, pero que tienen ansias de volver a tenerlas como la tenían durante los 30 años de la Concertación. Dicho eso, después quiero hablar sobre las diferencias de fortalecer el socialismo democrático, de la centroizquierda y por eso va democrático. Carolina Toá dice que es progresista. Pero con P minúscula. El progresismo, habría que analizar qué es lo que significa para ella el progresismo, pero esto no es un fortalecimiento del socialismo democrático. Y en último lugar, para después ir a detalles, después de ti, Fernando, el puro hecho del Partido Socialista, o el puro antecedente de que el Partido Socialista no pueda competir en primaria, miedo de la debilidad de dividir al PPD con el PS frente al Frente Amplio, refleja precisamente la debilidad del socialismo democrático. Es decir, entre los dos partidos, si van divididos, no le compiten un Frente Amplio, incluso con un candidato como Winter. Es bastante decir eso. Por lo tanto, no habla del fortalecimiento del socialismo democrático, habla de la debilidad de estos clásicos partidos que fueron puntuales de la hoy ante la extrema izquierda, como es el Frente Amplio y el Partido Socialista, solos no pueden. Ok. Lo dije al tiro el análisis. Ya, me parece súper bien y yo voy a decir al tiro
que este programa lo auspicia dos empresas que están vinculadas por la propiedad, por quiénes son los propietarios y por su giro de negocio. Uno es Hey, un corredor de propiedades muy eficiente que trabajan como locos y obtienen resultados con sus métodos y con el hecho que se concentran en pocos encargos. La concentración es la raíz de todas las cosas que se hacen bien. Por eso es que no hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, como creen los idiotas, que creen que son muy inteligentes porque hacen dos cosas al mismo tiempo. Todo lo contrario. Y la otra empresa es Remodeling, donde hay un grupo de profesionales a cargo de temas de pintura, pisos, muebles de cocina y todo lo que usted se le frunza o necesite a manos de arquitectos profesionales, por supuesto, pintores profesionales, mueblistas, especialistas en pisos, etc. Lo que usted necesite, puede ser una o dos de esas cosas en Remodeling. Continúo con KMRP. Este es un software para el manejo integral de empresas. Todos los aspectos de una empresa, contable, logístico, personal, los ve. Tiene un módulo de inteligencia artificial que no se le va a una, al contrario de nuestras inteligencias naturales, que son bastante desvaídas en general. Así que usted va a tener una empresa muy bien dirigida por un módulo de inteligencia que no pide aumento de sueldo, no sale con la secretaria a la colación, no se enferma, no pide licencias médicas. Kame ERP, póngase en contacto en kame.cl. Sigo con Learning Group, amigos, que ahora está presentando un curso de corretaje de propiedades. Si usted quiere convertirse en corredor de propiedades con certificado de que es un corredor de propiedades, todos los elementos, no es llegar y llevar a ser corredor de propiedades, póngase en contacto, aquí están los datos del Learning Group, ahí está el precio, lo que cuesta el curso, y usted va a poder hacer corretaje eficientemente. Continúo con AutoWolf, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja la carrocería de su auto como nueva, pero además, si usted quería justamente amononar el auto para venderlo, ellos tienen una automotora cuya local se encuentra en Vitacura. Ustedes comprenderán que tienen una tremenda red porque han estado desde tiempo en esto de los automóviles, saben quién quiere comprar, quién quiere vender, así que realmente no es meramente un lugar donde hay unos autos parados y juntando tierra a ver si alguien los compra, son realmente eficientes. Autowolf.cl. Y termino con María y Movéis, que ubican en el Instagram María y Movéis Floripá, un grupo de empresarios del sector inmobiliario chilenos que están laborando en Brasil, en Florianópolis, una ciudad balneario o resort, como dicen ahora los ciúticos, donde hay una gran boom inmobiliario. Se está vendiendo, se está arrendando, las ganancias son casi escandalosas, 30-40%. Amigos, si usted quería una buena inversión segura, en un país seguro para las inversiones, en un país donde el que compra no paga comisión, sino que el que vende, ojo con eso, póngase en contacto con María y Movéis Floripá, este es un Instagram. Bueno, tú decías de la debilidad de la izquierda democrática. Esta izquierda democrática más bien es una izquierda senescente, es una izquierda del pasado, es una izquierda de una generación que, como tú los mencionaste, son los viejos crápulas y activistas y el corretaje de propiedades políticas y, no sé, todo ese tipo de gente que se movía en el poder y sobre todo que se metía en el bolsillo los privilegios. Y eso es socialismo democrático. No es otra cosa. No es más democrático ni menos democrático que el Partido Comunista. Son más laxos, son más relajados, son más despelotados, son buenos, como me decía un comunista, para organizar, buenos para el cocteleo y el asadismo, me decía. Son muy buenos para eso y eso quizás inspira confianza. La gente despelotada en política por lo menos no va a iniciar una cruzada que nos lleve a todo al desastre de una forma tan coherente como podrían hacerlo los comunistas, supongo. Pero son de una generación que no va. La verdad, las cosas que en este momento la izquierda que pueda tener posibilidades, la izquierda que está en el poder ahora, es la izquierda de la última generación, de las últimas dos generaciones. Es la izquierda del Frente Amplio, esa es la realidad. Ahí está la cosa. No son más inteligentes, no son más coherentes, no son más capaces de hacer prosperar un país, son tan ruinosos como las otras izquierdas, tan inspirados por malas ideas económicas y políticas como la izquierda tradicional, pero tienen el rostro más terso, tienen unas barbitas color negro que no las han todavía teñido.
hay algunos vejestorios también, la llevan en ese sentido, son representativos y son parte de las nuevas generaciones, gente entre los 18 y los 35, 40 años. Esos la llevan. Y en ese sentido, en todos los aspectos, tanto por la barbita como por su nivel intelectual, Winter es un excelente representante. No sé si estás de acuerdo, Nicole, que no podían haber elegido un hombre mejor para representar al Frente Amplio que Winter y su frase, que descubrió su capacidad de líder a los 6 años, como él tuvo la amabilidad de contarnos con mucha modestia, pero humildemente nos dijo que se había descubierto un líder a los 6 años. Todo el mundo cuando él llegaba caía de hinojo, en pasmo, con la boca así y con la colgándola. Bueno, claro, la izquierda, lo que puede ofrecerle al país, toda esta izquierda senescente, que significa de viejos, es que no van a ser tan izquierdistas como los otros si llegan al poder. Eso es todo lo que podrían ofrecer. O sea, podrían ofrecer su nulidad, su ausencia de proyectos fundacionales. Y no deja de ser una ventaja. Y yo te digo, el día de mañana va a seguir subiendo, como dije que iba a pasar, y está pasando y va a seguir pasando. Toa va a seguir subiendo. Y el día de mañana, cuando Toa sea la candidata de la izquierda, probablemente va a ser ella la candidata de la izquierda, puede ser Winter, pero yo creo que va a ser Toa, va a tener algún atractivo, fíjate, con sectores de derecha o de centro o de los indecisos, por eso, no por lo que tiene, sino por lo que no tiene. No porque sea revolucionaria, sino porque no lo es. No porque sea progresista con P mayúscula, sino que con una P bien chiquitita, minúscula. Por lo que no va a hacer, por lo que no pretende hacer. Que es lo que ha dicho hasta el momento Toa. Yo soy progresista, pero no tanto, es lo que ha dicho con otras palabras. Soy progresista, pero no tengo ambiciones de refundar el país. Así que yo sigo viendo en Toa, a pesar de todo lo que se dijo, pero yo prefiero mis cálculos a lo que se dice. Toa está creciendo y va a seguir creciendo. Y como digo, está en sintonía con esa izquierda vieja que tiene todavía sus miembros, con esa derecha que no tiene mucha confianza en un gobierno realmente de derecha, con esos indecisos del medio, que no son muchos, pero son, y sumando y sumando y sumando, en una de esas se va a cumplir mi profecía que le hice a la propia Toa de que iba a ser presidente de la República un día. Así es que vamos viendo en las próximas semanas cómo salen las encuestas la Toa. Claro, bueno, igual de todas maneras va a subir, porque si es que Claro. llegara a ganar en las primarias, hasta junio tenemos para saber, se va a unir la izquierda, el oficialismo, y bueno, va a subir. Va a subir a 30, 40 puntos, por lo Se menos. va a alcanzar, porque ahora varios apuestan a que a lo mejor, si lo hace bien la derecha, las dos derechas, podría incluso llegar a pasar que pasaran dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Sería bastante inédito, pero los tiempos incluso podrían dar para eso, si es que se hicieran bien las cosas. Yo ya me voy a ir con el tema de la derecha, pero mira en qué posición queda Toa ahora con respecto a Paulina Bodanovich y Carolina Toa peleaban cuál se diferenciaba más. Algo muy difícil. Ella saliendo de uno de el principal ministerio, el Ministerio del Interior, es decir, que en su espalda prácticamente estaba todo el gobierno, es más bien una distancia retórica. Elizalde les mandó a recordar, se lo dijo a Paulina Bodanovich, pero que el socialismo democrático, el PPD, qué increíble uno seguir repitiendo eso, repetimos para que la gente lo entienda, que el PPD y el PS fueron parte del diseño de este gobierno. Luego tenemos la figura de Marcel, al cual me voy a referir más adelante porque habló en contra de Matei, que se supone que venía a ordenar la casa. ¿Se acuerdan que incluso habían caricaturas de Marcel con un bus escolar y Marcel manejando el bus como diciéndole, oh, niño, bueno, ¿en qué se ha convertido Marcel? Marcel se ha convertido en el primer populista macroeconómico. Todos esos pergaminos. Marcel es ligado al Partido Socialista. Tenemos a Quintana, acuérdense, incluso el mismo expresidente del PPD, que habló de la retroexcavadora, tratando de diferenciarse del gobierno, diciendo que el gobierno ha sido un elemento clave en este país para aumentar el antisemitismo. Si ustedes revisan, Que lo comenté eso. Que al final, ¿de qué habla el antisemitismo? No solamente habla del odio hacia los discursos de odio, tiene que ver con ciertos valores universales. Bueno, en Chile ha aumentado exponencialmente producto del discurso y de la narrativa que acogió este gobierno,
Quintana se intenta diferenciar del gobierno y sale la directiva del PPD, dice que ellos se suman y acogen a la política exterior que ha tenido este gobierno por completo. Ni el bocadillo final, la juventud socialista dando el natalicio de Lenin. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso que hablé con respecto a la campaña de Toa? Tiene que ver con cómo se va a diferenciar del gobierno diciendo que ellos son una especie de exconcertación. Si finalmente tenemos los elementos, la verdad, lo real es que al final de cuentas son un apéndice, no, Sí, eso. izquierda, con las ideas que la lleva hoy día de izquierda, no se llaman revolucionarios, porque este grupo o este sector político ya se instaló en la institucionalidad chilena. No les conviene destruirla como llegó el Frente Amplio, con mucha rabia, destruir las instituciones. Se van a quedar sin pega, como lo estamos viendo. Entonces ellos acomodan muy bien esta institucionalidad. Pero la pregunta es si sus ideas son las adecuadas para sacar a Chile, pero ¿cuál estamos? ¿Cuáles ideas? Te iba con una pelea que hubo. ¿Cuáles ideas? Pues eso mismo. ¿Cuáles ideas? Ahora, lo ideal es que no tengan ninguna. Eso permitiría que las cosas simplemente se hagan siguiendo su curso normal y las empresas hacen sus negocios, invierten, la gente tiene pega. Si no hacen nada porque no tienen idea, eso sería lo ideal, que no tuvieran ninguna idea. El problema es que tienen idea y son malas. Si eso, no hay nada peor que una mala idea. Mejor no tener ninguna. Vivir flotando como una mota de polvo en la estratosfera o en el aire. No tienen idea. Eso es lo bueno de los socialistas democráticos, los socialistas CNC, que no tienen idea, que tienen ambiciones personales, pero no tienen ambiciones fundacionales, épicas, epopélicas, bíblicas, como las tiene el Frente Amplio, que son una mazamorra de estupideces, pero las tienen y creen en ellas. Esa es la ventaja. No se va a poder diferenciar efectivamente, pero no va a ser eso lo central, fíjate. Si se diferenció o no, porque por último, en primer lugar, la gente no tiene mucha idea de cuál sería la diferencia y empezar a hacer análisis sobre diferencia. Aquí la cuestión se va a dirimir por blancos y negros muy, muy elementales. ¿Te gusta o no te gusta este gobierno y su intento de cambiarlo todo con su proyecto constitucional? ¿Te gustan o no te gustan estos barbudos pelotudos que llegaron al poder? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Te gusta o no te gusta tal persona de candidato? Finalmente se va a resolver en eso, porque el nivel político de la población, como la de población de cualquier nación, dicho sea de paso, es muy bajo. Aquí no hay ningún análisis. A ver, subámonos a la casita del árbol a estudiar, a ver la teoría. No existe eso. Entonces, toda se diferencia o no, lo que va a valer siempre es lo último que se escuche que diga. Entonces, si el día de mañana, a pesar de que ha sido ministro del Interior, dice que ella va a poner, como ya lo dijo, todo el vigor, lo dijo indirectamente, pero es lo que está tratando de proyectar, todo el vigor en el tema de la seguridad, porque no fue el eje central de este gobierno, le van a creer. Nadie va a decir, oye, pero momentín, si fue ministro del Interior y no pasó nada. Se van a olvidar, Nicole, el pueblo es así. Hoy por hoy son así. El pueblo. ¿Qué fue lo último que dijo la señora? Que va a ir a darle un abrazo a doña Juanita, que es la esposa del carabinero. ¡Ay, qué amorosa la señora! ¡Votemos por ella! Así es la cuestión. Así es, estimados amigos. Es muy simple la cuestión. Y lo vimos en Estados Unidos. Tú no me vayas a decir de que votaron por Trump haciendo un análisis geopolítico, lo que viene en el año 2060. No. Simplemente les gustaba este caballero con la oreja que le rozó la bala como un medio milímetro, haciendo así. Se enamoraron de Trump, se enamoraron Está bien, de su pero Trump presentó un plan económico. Claro, pero mira, todos algo en el presentan ambiente en Estados Unidos, Nicole, dijo, voy a cambiar la economía. Escúchame, en Estados Unidos todos presentan planes económicos más o menos parecidos. Acuérdate. Ahora el Partido Demócrata se distanció de esos planes económicos que los diferenciaba con el Partido Republicano, prácticamente en que subían un punto de impuesto y el otro bajaba. Eso ya pasó y es lo mismo que ha pasado acá con la izquierda. ¿Qué quieres decir? Mira, hoy día estaba leyendo los planes, todos hablan de crecimiento. Y Kast y Kaiser tienen bastante idea de
cómo quieren llevar a Chile al crecimiento, y principalmente bajando impuestos y reduciendo el Estado y una serie de otras cosas. Evelyn Matei plantea que, de ser posible, los impuestos en un plazo de 10 años al 18%, y tiene otras ideas principales como si fuera un tema de gestión simplemente. Carolina Toá dice que no hay espacio para la reducción de esto. Al contrario, dice que qué pasa con los programas sociales. Bueno, no lo dice ella, lo dice en todo caso la gente encargada de su programa económico. Entonces, sí hay diferencia. Mira, yo creo que hay, y acá quizás no estás de acuerdo, pero te voy a presentar el siguiente escenario. Valora muchísimo la política de los acuerdos de la época de la concertación. Y creo que en parte de cambio de el régimen de Pinochet a volver a la democracia, tuvo esa responsabilidad por no agitar las aguas, y en ese contexto valía la pena y estaba bien, y llegaron dirigentes que estuvieron en el exilio, que aprendieron cierta responsabilidad en Europa y adquirieron una mirada como en el big picture de así con revoluciones o un elemento fundamental de esa época. Acuérdate que los 90 es el fin de la historia. Bueno, ¿a dónde quieres llegar con El libro que envejeció muy mal, de Francis Fukuyama. Ya voy a llegar, no me apure, caballero. Bueno, el punto es que había un consenso en los países del modelo de desarrollo. El fin de la historia implica eso, que había caído el comunismo, ya no hay más pelea, ahora vámonos a la globalización porque todos creemos que la historia ya no va. Sí, Por eso también en Chile la socialdemocracia no existe, por eso los partidos de izquierda que estuvieron en la concertación ya no son ese centro izquierda, porque hoy la izquierda se ha radicalizado, porque las ideas de izquierda hoy llevaron a esa mirada identitaria, llevaron a cierta, como no le pueden ganar al modelo económico, encontraron una medida a través de la protección del medio ambiente y otros para aumentar la burocracia, y otras cosas. Entonces, Chile no puede volver a la época de los acuerdos de excepción, porque en el mundo el fin de la historia continuó y los partidos políticos son parte de esas tendencias. Y hoy hay una disputa, una nueva disputa entre la izquierda y las derechas, con otras ideas, una disputa que se está dando distinto, igual a la Guerra Fría, cercana, parecida, pero no es igual, y esa es la misma disputa que están dando los partidos políticos acá en Chile. Por lo tanto, por eso los partidos políticos de centro de final terminan desapareciendo, y lo hemos hablado, Fernando. ¿Qué por supuesto, estamos de acuerdo en eso. ¿Qué pasa con demócratas? Sí. Exacto. Ahora, lo curioso de este asunto, voy a ponerme ahora a lo Arnold Toynbee, filósofo de la historia. Lo curioso de este asunto es que a la larga, es ese camino, llamémoslo socialdemócrata, con elementos extras de vigilancia, supervisión, represión, control informático, es el camino que se va a tomar, porque no hay otra manera de controlar los grandes crecimientos de las masas y sus exigencias, que es un fenómeno que permea a lo largo toda la historia humana y que ahora se muestra en la forma más desnuda, digamos. Y por eso que yo he hablado alguna vez que el modelo chino, con todas las variantes que pueda tener, es el que se va a imponer. Pero no está claro. Ideológicamente no hay nadie que ideológicamente tenga un tratado tipo El Capital de Marx o cualquier otro libro teórico más o menos preciso que diga esto es lo que tenemos que hacer. Hay una confusión enorme. Lo que comparten todos los partidos de izquierda y también los de derecha, llamémoslo así, es una confusión tremenda acerca de cuál es la manera, cuál es la vía. La vía, ya no hay una vía al socialismo, ni una vía al capitalismo, ni desde luego no hay una vía al fin de la historia. Hay una vía que no se sabe dónde cresta va y por dónde tendríamos que ir. Entonces, se aferran a estas cosas vaporosas como son los temas valóricos. Les cayó como anillo al dedo el tema de las sexualidades, el tema de la homosexualidad, el tema del divorcio, primero, que fue el primero, ¿te acuerdas? El primero que se discutió en Chile. El tema del divorcio, el ambientalismo, que nunca les importó, no son capaces de regar un macetero, pero les cayó como anillo al dedo, la permisología sale de ahí. Todas esas cosas son, como dijéramos, periféricas ante el hecho de que el centro, cuál es el camino que debiéramos intentar, porque de todas formas la historia va por su cuenta, no está esperando lo que deseamos nosotros, no está claro. Y
Eso se manifiesta efectivamente en la política chilena y se manifiesta en todas las políticas. Y una de las manifestaciones es la aparición de los hombres fuertes. Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos, la Meloni en Italia, no olvidemos a la Meloni, que es una mujer tremenda, tremenda. Evo Morales en su momento en Bolivia, que ya no lo es, pero fue presidente 3 veces seguidas, si no me equivoco. El clan Kirchner, ahí no fue el hombre fuerte, sino que el clan fuerte, o el clan corrupto también. Es un tiempo muy revuelto, muy poco claro para dónde vamos, y para más remate emerge este factor que parece para algunos todavía un tema meramente tecnológico interesante, pero que en fin, no, que va a cambiar la estructura del mundo, ya la está cambiando, la inteligencia artificial, que ya está produciendo efectos cada vez más masivos en el mercado laboral, en los países desarrollados. Para información de ustedes, no solamente se están quedando sin pega los obreros que antes, digamos, manejaban máquinas y ahora los reemplazaron los robots. Eso fue hace 20 años. Ahora, profesionales de alto nivel se están quedando sin pega ante las inteligencias artificiales. Vamos a un mundo tan cambiado, que francamente es muy difícil hacer predicciones o tratar incluso en el presente mismo de adivinar para dónde va un movimiento político, porque los propios gestores de esos movimientos, Nicole, no tienen idea. Y se aferran entonces a lo antiguo, a lo que saben, a los discursos viejos o a estos temas nuevos, que son nuevos y que les sirven y que nunca antes sabían que existían siquiera. Bueno, en fin, veremos. Claro, por eso a otra candidatura. Hubo como una polémica, una discusión entre Bernardo Fontaine, que es un economista, etcétera, hablando de que no existe el socialismo democrático, y le contestó Andrés Velasco. Andrés Velasco es uno de los firmantes de la carta en apoyo a Carolina Toá. Y, y lo que decía Bernardo Fontaine, diciendo que Toá y su candidatura nos quiere hacer creer que el socialismo democrático es una alternativa. Pero la realidad de los hechos, dice Fontaine, es que estuvieron por aprobar la propuesta constitucional con un proyecto chavista plurinacional que no llevaba al socialismo del siglo XXI. Luego, además, Toá habló del gallito fácil. Todo eso es lo que escribió Fontaine. Por ejemplo, que hablan sin complejos, pero al final en los proyectos de ley vienen descafeinados los proyectos. Incluso en el Frente Amplio ahora están vetando la regla de la fuerza. Y en cada de las cosas aferra al pasado, diciendo que ella es la heredera de los 4 gobiernos de la concertación que le dio a Chile crecimiento y desarrollo. Incluso aunque lo fuera, la pregunta es si las respuestas que tenía la concertación en los 90 para llevar a Chile al desarrollo son las respuestas de hoy, y no es así. En los 90, como lo dije y lo repito muy corto, había un consenso de abrir los mercados. Chile apostó por aquello y fue eficiente, exitoso, es verdad. Además, Chile lo ganó la concertación, el prestigio internacional de la estabilidad institucional y de seriedad con sus cifras macroeconómicas. No tenemos estabilidad constitucional. El gobierno de Sebastián Piñera no cayó, no se fue en helicóptero, pero nadie puede decir que hoy en día institucional en el sentido como lo teníamos en los 90. Están las instituciones, pero son finalmente siempre criticadas cuando a alguien del poder no les gusta, algo que podemos hablar con respecto a las filtraciones de Crispi y la Fiscalía. ¿Y qué pasó con la macroeconomía? Chile es un país quebrado, a pesar de que el ministro Marcel le haya respondido hoy a Matei que no somos un país quebrado, algo que podemos hablar después. Entonces, esas condiciones ya no las tenemos. No las tenemos, no si tenemos fuera ninguna. La concertación, ¿nos puede ofrecer qué mirada tiene el futuro? Claro, no tiene nada real que ofrecer, pero fíjate tú que en las campañas electorales, acuérdate tú que a veces se puede ofrecer cosas que ya no tienen ninguna vigencia y ser triunfante. Veamos el caso en Francia. ¿Por qué creen ustedes que llegó a ser emperador Napoleón III, un pseudo sobrino de Napoleón I? Por Napoleón, por una cosa que ya estaba obsoleta, por una leyenda, por el nombre, porque era Napoleón Bonaparte III, el sobrino.
A veces hay una añoranza por el pasado y tú votas por esa añoranza, aunque sea totalmente inviable. Antes de continuar, amigos y hermanos en Cristo, porque yo soy cristiano, aunque no creo en Dios, pero es que tiene que... Un detalle. Han habido cardenales que no creían en Dios para información de ustedes. Son No, pero cristianos serio, ateos. te lo juro, Cristiano te lo ateo. juro, te puedo dar los nombres. Eh, Compre oro, amigos. Si usted quiere tener una sólida base financiera que no se va a hundir, sino que al contrario están subiendo, por lo tanto también es una inversión. Se me pegó el por lo tanto de la Nicole. Compreoro.com. Compreoro.com, oro Qué y mala plata junta. en monedas y lingotes, para que usted tenga una sólida base y una, por lo tanto, buena inversión también. Continúo con el método EVE. Si usted tiene impurezas, no como las mías que ya no tienen remedio, que quiere eliminar, no le basta con bajar de peso. Tiene que usar otros métodos y esos son los que trajo el método EVE desde Corea del Sur, la gente del método EVE.cl, que tienen una sucursal en Vitacura, otra en Concón y pronto una en el sur de Chile. Ya les voy a dar los datos concretos, si es que no la tienen ya en una de esas. Y usted puede eliminar, qué sé yo, todas estas cosas raras como celulitis, estrías y otras cochinas por el estilo con el método EVE. Sigo con Edisur, editorial chilena con un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos, incluyendo incluso obras de este escritor de octava línea que soy yo, en este local en Compañía 1025. Además tienen una librería digital donde usted puede bajar un montón de obras que no están en papel y a precios muy reducidos. Sigo con Entrena Inglés. Entrenainglés.com, una academia manejada por profesores que dan clases online y usted va a salir hablando y entendiendo inglés sin ningún problema, como debe ser. No se va a convertir en Shakespeare, pero va a poder conversar con los asistentes a las horas de Shakespeare, por ejemplo. Y les recuerdo el arquitecto Diego Sándor, que está esperándolos a todos ustedes en la región de los lagos para diseñar casas completamente distintas a las habituales. Completamente. Yo las conozco todas las que ha hecho. Son hermosas por dentro, son interesantes, son acogedoras, son confortables, son calentitas, por así decirlo. Aprovechan muy bien el ambiente, el paisaje, son realmente extraordinarias. Y además, Diego hace remodelaciones. Así es que si está pensando en remodelar su casa que heredó de la tía Peta, póngase en contacto en los teléfonos que salen ahí del arquitecto. Y Liz Taylor, ¿qué más quieres agregar, Nicole? Oye, a propósito del pasado, ¿A propósito de qué? dedicada principalmente a presentar su estructura de campaña. Están más preocupados que de presentar ideas que de presentar la estructura para darle firmeza después de estas malas semanas. Siguen hablando de la primaria. Yo creo que Chile Vamos ya a esta altura deberían dejarla atrás, tratando de culpar a Kaiser y a Kast de no haber ido a primarias cuando quizá se Pero que son estudio de estúpidos. escuela, decir cómo la fortaleza de los tres partidos principales de la centro derecha, llámese Renovación Nacional, UDI y Evópoli, cómo convirtieron una fortaleza que era la unidad de esos tres partidos con una candidata que era proclamada por los tres partidos de forma unánime. Por lo tanto, ahí tenían toda la fortaleza del mundo. ¿Cómo convirtieron? Eso es algo que se deberían estar preguntando, salvo que los números no le den y tengan temor de que Kast en este minuto, porque Kaiser viene bajando, si Kast alcanza a Matei. Pero como sea... Permíteme una pequeña paréntesis, porque fíjate que este es un tema, y no quiero que se me olvide. Si fueran patriotas, tuvieran a Chile primero en el corazón y no sus miserables partidos, sus miserables, microscópicas y despreciables carreras políticas personales, como lo es toda carrera política, si ven que Kast o que Kaiser es el hombre, tienen que apoyarlo, pues. ¿Qué es esto de que no, pero cómo va a ganar Kaiser? Nos va a ganar, nos va a soplar en la nuca. No, pues, bueno. La unidad, no solamente unidad entre ellos, que también esa la han destruido, como dices tú, porque ya el nivel de imbecilidad de esta gente no tiene límite, porque en el fondo quieren ser derrotados aparentemente, que no quieren ganar, quieren irse para la casa y esperar, no sé, qué sé yo,
dirán, a mí no me va a pasar nada porque estoy arriba, tengo fondos, tengo recursos, que se jodan los rotos. Por último, entendí los chilenos medios que voten por los hueones que quieran. Deben pensar así. Pero no. Además debieran estar, si acaso pongamos el día de mañana Kast el que sube y sube y sube, está subiendo, ¿eh? No sé si le va a alcanzar, pero está subiendo. Si es Kast, bueno, Kast pues. Y si tienen diferencias en las calles, no las discuten entre cuatro paredes. Eso sería un político con un mínimo de, no voy a decir de grandeza, sino que de decencia, Nicole. Pero no, están preocupados no de ganarle a la izquierda y sacar este país de ese sendero que nos lleva a la ruina, sino que están preocupados de que no los alcance Kast o que no los alcance Kaiser. ¿No te parece el colmo de la penquería, Nicole? Sí, ¿O no? ¿O estoy yo? La izquierda no se pierde un segundo. No, es verdad, es así, porque la izquierda y el ofismo no se perdió un segundo en hablar del peligro del avance de la extrema derecha. Incluso Bodanovich, cuando baja su candidatura, dice, aquí todos nos tenemos que unir para evitar el avance de la extrema derecha. Eso, se entiende en ella. Se entiende en ella que es socialista, pero claro, no de Chile Vamos. Por eso mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si Chile va a ese discurso solo para poder seguir liderando y ganando la Kast, hablando de la extrema derecha. Entonces, acá viene un problema, porque Matei si pasa segunda vuelta, que es lo más probable, porque no solamente está arriba en la Academ hoy, falta, pero ha estado liderando siempre, sino que aparece liderando en la Panel Ciudadano, hay tres que aparece liderando, ok, pero va a necesitar los votos de Kast, no de la concertación como están calculando. No, extinta. Por eso que son hueones. Van a necesitar los votos de la derecha de Kast. ¿Cómo tú después te vas a lidiar con la extrema derecha si es que es ella la que va a ser la que pasa segunda vuelta? Vas a decir, bueno, es que ahora no son extrema derecha. Ahora claro, no tengo ningún problema. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo convoca a esa gente? ¿Por qué no se diferencia diciendo, bueno, exacto, se pueden diferenciar diciendo, bueno, ellos tienen otras ideas de cara al país del peligro de la izquierda? Claro. Matices, digamos. Matices, ok. Pero no los tratan de llamar o los van a tener que convocar, ¿no? Mira. Estoy tratando de... Pero te voy a dar un... De sumar. Estoy tratando de entender. Yo he conocido, tengo 76 años y he conocido a infinidad de gente realmente muy estúpida. Son los más abundantes, entre paréntesis. Lo difícil es encontrar gente inteligente. Pero estos se pasaron ya. Estos se pasaron. Yo no sé. Nunca había visto políticos tan pencas. Nunca había visto políticos como... No quiero dar nombres, ¿eh? Tengo los nombres en mi cabeza, todos los, digamos, desde el más tonto hasta el menos tonto, que es menos que mediocre de todas maneras. Nunca en mi vida había visto políticos más malos, más mala onda, más despistados, más confusos y más olvidados de los intereses de Chile que los de Chile Vamos. Te lo digo. Y ellos deben creer al contrario. Si acaso ven mi programa, cosa que dudo, deben creer que yo soy bueno, pero para empezar dirán que tú y yo somos de ultraderecha, por supuesto, con eso ya estamos liquidados, nos pusieron el membrete, que no entendemos nada de la política, que no miramos el voto del medio, que no miramos esto. Bueno, ya van a ver lo que les va a pasar, porque tal como están las cosas en este momento, y si siguen así, capaz que, siguiendo esa frase de los gringos que tú la conoces muy bien, van a extraer la derrota de las fauces de la victoria. A pesar de las estadísticas que tú mencionas de que todavía está en primer lugar. Sí, pero está en primer lugar ¿con cuán? Con 22 puntos, con 23 puntos. No le alcanza esa cuestión. No le alcanza. Y mira hacia dónde creo que están perfilando. Hoy día presentó su equipo, muy bien, porque le va a ayudar. Una candidata no puede estar sola. Eso es así y es verdad. Se notó la ausencia de una estructura. Ya nombró a Diego Paulsen, tú hablaste de él y su entrevista. Viernes pasado, que fue la inauguración, el estreno de este generalísimo de campaña, le preguntan, yo no sé si lo comentaste, pero creo que no, le preguntan por la campaña de Evelyn Matei y todo, y hace como una convocatoria y dice, bueno, porque ahora todos vamos a trabajar para que la candidata gane en primera y segunda vuelta. Como un generalísimo. Esto es un detalle, pero es que yo anoto los detalles porque ahí uno se da cuenta de la mentalidad con la que están trabajando. ¿Cómo dices que hay en segunda vuelta? ¿Por qué habla de la segunda vuelta?
Pero si eso lo comenté, pues Nicole, ¿Cómo? lo comenté. Ah, ¿lo comentaste? Ya. Comenté de que ya estaban dando entonces por perdida la Acá, primera vuelta, pues. Bueno. Sí, pues, está implícito en eso. Que no ganan en primera vuelta, como debiera haber sido con todo el apoyo popular que tienen. O sea, estaban dando por ganar en primera y segunda vuelta. O sea, es perder. Si no se gana en primera vuelta, es perder. No es ganar. Bueno. La épica es, vamos todos a ganarle a la izquierda. Si Claro, yo fuera ahora el tiro, el general, con Tuti. vamos todos a ganarle a la izquierda en primera vuelta. Claro. Cortemos este gobierno al tiro. Es una frase, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, pero déjame comentar un detalle. Matei, parte de las noticias en torno a la campaña de Matei se va a reunir con el principal estratega político de la ex canciller alemana Angela Merkel, Klaus Schuller. Entiendo que viene al país. Uno dice, bueno, pero es que lo que pasa es que a él se le atribuye que le hizo la campaña a la CDU, a la Merkel, el año 2009, el 2013, 2007, la imbatible Merkel. Ok, pero hay algo que hay que entender en política. Hay estrategas en campaña de derecha, hay estrategas de campaña de izquierda, hay estrategas como hay publicistas que son especialistas en algunas cosas. Cuando uno tiene un perfil, busca el mejor estratega de perfil. Voy a dar un mal ejemplo porque a mí no me pareció tan buena su campaña. Por ejemplo, Bolsonaro tiene un estratega latinoamericano que se especializa en trabajar con gobiernos de derecha. Usted puede decir más o menos la campaña, pero es para hacer el punto acá. Si el equipo de Matei está preocupado de juntarse con este estratega, significa que perfilan la campaña hacia allá, porque así está definido en las campañas políticas. Que trabajó durante mucho tiempo con Meo es el que le hacía las campañas a Lula, no el que le hacía las campañas a Duque en Colombia. Entonces, uno dice, bueno, Merkel, que fue claro, contaba con prestigio en épocas planas, en épocas de paz, pero que vendió a Alemania a Rusia con la energía, que tuvo groseros problemas de corrupción por eso, que además se le atribuye haber debilitado, todavía le pesa, diciendo nosotros somos Alemania, nosotros somos los grandes. Ellos son una altura, es un pueblo que se siente tremendamente poderoso militarmente y Angela Merkel lo debilitó y se le achaca ese tema, y sobre todo hoy que están en problemas con Rusia, claro, no, que además la política medioambiental la llevó a un extremo y por lo tanto al final terminó debilitando industrialmente. De hecho, ahora Merkel, si usted lee la entrevista, dijo, yo siempre dije que había que volver a fortalecer militarmente y siempre dije que no había que depender de Rusia. No es verdad. No, sí está bien. Pero fíjate, bueno, eso es lo que hizo Merkel. Pero por último uno podría decir, bueno, no importa lo que hizo Merkel, el hecho es que le hicieron ganar en varias elecciones. Eso es lo que importa ahora, no lo que hizo. Pero fíjate que de todas maneras es una tontera porque, por Dios, que es parecido a Alemania a Chile, ¿eh? Puta que somos parecidos los alemanes. Que parecido al periodo histórico en que la Merkel era elegida al periodo histórico que estamos viviendo ahora y que está viviendo también Alemania. Pero qué absurdo. Bueno, si es por eso, yo le quiero comunicar al comando de la señora Matei que yo conozco un tipo que hizo ganar todas las elecciones a un candidato en el planeta Marte. Muy bueno. El gallo además hay que pagarle en kriptonita, porque no sé, porque el gallo ha ganado. Bueno, mira, al final del cuento, yo no estudié, pero trabajé unos 3 o 4 años en una de las 2 más grandes agencias de publicidad de Chile. Yo era redactor creativo, estuve detrás de campañas de grandes cuestiones. Y ahí aprendí una cosa, porque las cosas que aprendo no se me olvidan cuando son importantes. Y es que la publicidad no puede basarse, y en este caso también la publicidad política, no puede basarse en trucos mediáticos, oratorios, de haber inventado una frase chora. El producto, si el producto es malo, no lo vendís de ninguna manera. ¿No? Aquí hicieron mucha publicidad, yo me acuerdo, hicieron muchísima publicidad por el auto La, por ejemplo, que era una porquería, ¿no? Que para la risa, como casi todos los productos rusos.
El producto tiene que ser bueno, esa es la publicidad. En la publicidad lo que hace es simplemente hacer a conocer las virtudes de algo que ya tiene virtudes. Entonces, primero, la campaña de la señora Matei tiene que desarrollar sus virtudes. Y ese es el punto que tú y yo hemos criticado muchas veces, que no se ven por ninguna parte. No hay una concepción clara, una postura firme, sólida, que atraiga a la gente en vez de estar tratando de ir a buscar, como dicen, ir a buscar voto aquí, buscar voto allá. Sin una postura no hay publicista de Marte, de Alemania, de Chile, de Pelotillehue que funcione. Con publicidad que no tiene un fundamento no se puede, no se va a ningún lado. La mejor publicidad para la señora Evelyn Matei sería cambiar completamente esta confusión, esta cosa cobardona, esta cosa oportunista, estos cambios de línea, estos bolsonudos que la rodean. ¿Para qué estamos con cuestiones? Lo digo de frentón, bolsonudos que la rodean. Y por eso que está subiendo la campaña de Kast, pues. ¿Por qué creen ustedes que está subiendo la campaña de Kast? Escuchen a Kast cuando habla. Vean lo que está haciendo. Ese es el producto genuino. A lo mejor no le alcanza, no sé, pero es el producto genuino. Y es lo genuino lo que uno tiene que ofrecer. Tal vez te resulte, tal vez no. Tal vez te compren o tal vez no te compren. Pero tú tienes que ser honesto. Esto soy yo, esto es lo que creo, esto es lo que pienso y esto es lo que creo que hay que hacer. Ustedes verán. Espero que no se equivoquen, yo creo que tengo la razón, si no, no lo estaría diciendo. Y eso es lo que hace Kast, y esa es la manera de funcionar. No buscando magos, wizards, así de las comunicaciones, para que les hagan la pega, para que hagan un acto de magia al final de cuentas, un acto de magia que reemplace la magia por la realidad. Exacto. No se reemplaza la realidad con la magia. ¿No es así? Claro, bueno, Kast por tu lado tiene áreas débiles, se le ve muy conservador, no Bueno, pero representativo es él, de es como él, este Chile liberal. pero es él. Mira la diferencia con las filtraciones, cuando se filtró los WhatsApp que tiene, es amigo y fue el asesor del presidente del segundo piso. Se filtra la conversación con su madre, que fue ministra de Bachelet, y no ministra, subsecretaria, y que dice que Isabel Allende literalmente llamó hasta el portero. Ves que acá en Frente Amplio siempre habla del portero, pues cuando hablan entre ellos, el portero es como el simbolismo de la última escalón en las jerarquías laborales. Pero el presidente, Dijo que llamó hasta el portero. El presidente, pues dijo portero porque PNP, ¿no? El P. PP. Ya. Y que ella trató de influir, la palabra literal es que hueveó, hasta que saliera el tema. La respuesta, ya me voy a ir a esa puntualmente, pero con respecto a la respuesta, claro, Kast dijo abiertamente, bueno, pero esto es corrupción. Saca un nuevo proyecto con respecto a que si él dice, llega al gobierno, va a hacer una auditoría general y completa al Estado. Ustedes dirán, bueno, pero eso no lo puede hacer. Bueno, está bien, pero está presentando su proyecto. Una auditoría completa y general al Estado, con la Contraloría y con firmas auditoras externas para de qué manera, al final de cuentas, este gobierno ha saqueado el Estado, porque estamos endeudados, a pesar de lo que dice Marcel, gastado la plata. La respuesta de Evelyn Matei es muy institucional. Bueno, estamos ante hechos evidentemente de tráfico de influencia y esperamos que prontamente se sepa O sea, lo que pasó. La Contralora Esa General es la de la diferencia. República. Es como la Contralora General de la República. Bueno, Exacto. no tiene remedio. No se salió, pero ni un milímetro. Bueno, y a propósito de eso, las declaraciones que se han estado filtrando, algo que todos sabemos, algo que todos suponemos, es evidente, pero es distinto a constatarlo. Y resulta que no solamente se filtra esto de el WhatsApp hablando de Isabel Allende, sino que además sabemos que la declaración del abogado de la familia Allende dice que la compra fue una instrucción del presidente de la República. Portero. Maya Fernanda, a su vez, el portero. Las manos. Dice que Maya Fernández, por la tangente, dice que su tía es la que veía este tema, que ella se supo por su tía, que no tiene idea. Y el punto acá, dos cosas, las filtraciones.
hay que entender que en la legislación las filtraciones al final han ocurrido cuando la carpeta informativa deja de tener secreto y todas las partes pueden tener acceso a esa carpeta y por lo tanto es muy difícil saber. Yo lo comenté hace unas semanas atrás y lo voy a volver a decir. En un país que dura más de 30 años, quienes reporteábamos y pedíamos información, las instituciones no las entregaban y había una especie de manto de silencio con casos brutales, burdos de corrupción en la época de la concertación, porque el gran acuerdo acá de la concertación no es solamente el consenso de cómo vamos al desarrollo, sino ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras instituciones finanzas también, personales? cómo desarrollar las finanzas personales. Claro. Bueno, era imposible. Era muy difícil el acceso a la información. Información que debiera ser pública, gastos públicos que deberían ser públicos, en fin. Y las filtraciones muchas veces se da cuando hay personas que en instituciones ven que esto no va a avanzar por ningún lado. Así aplaudo las filtraciones. No aplaudo cuando las filtraciones tienen que ver con la vida privada, como lo ocurrió caso emblemático de corrupción de Luis Hermosilla, porque se filtraron fotos del desnudo. Y se filtraron, estaban en su celular y los vio la mitad de los periodistas de Chile. Bueno, evidentemente nadie puede aplaudir eso y me parece que eso sí es una violación a la intimidad. Pero cuando tienen interés público con respecto, por ejemplo, a hacernos a saber la verdad de la compra de la casa de Salvador Allende y saber la verdad en el sentido de que intentaron hacer es un negociado saltándose la Constitución, amparados con el apellido Allende que nadie toca en Chile y por lo tanto de alguna manera u otra lo iban a poder lograr porque eran Allende. Y eso es todo lo que todos sabemos. Amigos, antes de continuar, estaba pensando en nombrar monumento nacional una botella vacía de Chivas Regal que creo que quedó en algún rincón por ahí, pero lo doy como idea nomás, ustedes verán. Salinas y Ojeda, un buffet de abogados civiles, estimado amigo, especialista en temas civiles que lo están esperando en salinasyojeda.cl. Recuerde que cuando usted tiene un problema que va a llegar a un tribunal, no es llegar y simplemente elegir un poquito al azar un abogado, eso es absurdo. Son sus intereses los que están en juego. Salinas y Ojeda son especialistas en temas civiles, han ganado muchísimos casos y están a su disposición en salinasyojeda.cl, ya lo dije. Continúo con servicios logísticos de ingeniería. Son unos ingenieros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar casi con seguridad fases de la logística que son deficitarias. Usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, está perdiendo como en la guerra y quizás ni siquiera se ha dado cuenta que las cosas pueden andar mejor. Ellos van a darle un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. Sigo con Urantiacos. Estos caballeros son programadores. Son ingenieros informáticos, podríamos decir, que crean software para grandes corporaciones hecho a la medida. Si usted tiene una empresa, un colegio, la universidad, una organización comercial grande, qué sé yo, mediana, hay que procesar los datos con un software a la medida, de lo contrario usted está corriendo algunos riesgos con las adaptaciones. A veces repletas ya de troyanos que le han metido en alguna parte. Así es que póngase en contacto con Urantiacos, que ya ha atendido a grandes universidades y que le ofrece también el diseño de sitios web, aplicaciones móviles, Moodle, todo el paquete informático. Y Huequiper, contadores, a disposición suya para grandes, medianas y pequeñas empresas, para el tema de la contabilidad, que es complicadísimo. Señoras, señores, si usted le declaran mal, es usted el que va a sufrir las sanciones de servicio de impuestos internos, por ejemplo, no el contador. El contador ya nunca más lo vio. Póngase en manos de Huequiper, que son realmente buenos, nosotros los conocemos. Y termino con airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló en Chile con sistemas de climatización de última generación para fábricas que tienen talleres, con máquinas, con obreros, técnicos, qué sé yo, robot, se junta calor y si pasan un límite legal les caen unas multas tremendas, créanme, tremendas. Y son muchas las empresas que han caído en esto, porque hoy en día, ustedes saben, la gente chupetea, cuenta que tenemos problemas, hay millones de inspectores que andan dando vueltas buscando cómo reventar empresas, entonces póngase el parche en telería, tenga además un buen clima laboral con los talleres, con una buena
temperatura agradable con la climatización que ofrece airmagic-chile.com. Bueno, estamos viendo cosas relacionadas con el barrio de Chile. En el barrio internacional me parece que no hay nuevas cosas que agregar hoy, salvo que, a diferencia de lo que ustedes pueden ver en mucha prensa, incluso prensa norteamericana, porque los periodistas son iguales en todas partes del mundo, pero si ustedes examinan por su cuenta, usando su cerebro y no el cerebrito de los medios de comunicación, y saben dónde buscar, se van a encontrar con que Rusia y Ucrania nos la está ganando esa guerra rusa, como la plantean muchos medios de comunicación, que están interesados en darle razones a Trump para dejar caer a Ucrania. No es así. Los rusos están en una situación súper crítica en este momento, que se está rebalsando al campo político interno en Rusia. Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Están sufriendo enormes pérdidas. Y una novedad quizás es que finalmente Corea del Norte reconoció de que están enviando soldados a luchar por Rusia, lo cual en el fondo es una declaración de guerra a Ucrania, en cierto sentido. Yo no sé si Ucrania va a responder con una declaración de guerra, no tengo idea, yo creo que no lo van a hacer. Simplemente van a seguir matando soldados coreanos en cantidad como lo han hecho hasta ahora. Pero no crean ustedes, cuando ven en la prensa que dice que los rusos están avanzando, que los rusos están ganando, no están ganando. No porque ganen un kilómetro, dejando en el camino una hilera de tanques destruidos y 500 soldados muertos, están ganando nada, avanzando en un espacio vacío que no les sirve de nada. Así es que si Ucrania resiste más y está bien apoyado por Europa, los rusos lo van a pasar muy mal y se van a producir cambios internos en Rusia. Se los doy firmado. Eso quería decir. Mamá. Hablemos del gran apagón de España y de la península ibérica, que es lo más grave, pero te voy a sumar un elemento para, ya que nosotros siempre hacemos una revisión de cómo van los tiempos, y ojo con lo que está pasando entre India y Pakistán. Sí, muy duro. La región de Cachemira es una polvoreda, siempre ha estado en disputa. Un polvorín. Y el ministro de Defensa de Pakistán ya alertó y dijo que la incursión militar de India ya parece ser inminente, y todo esto producto de un atentado que sufrió India, al cual culpó a Pakistán. El tema es que se empezó a calentar nuevamente una zona que siempre ha estado tibia, caliente, pero ahora sí se empezó a calentar de verdad. Y al parecer sí hay movimientos de tropas de la India hacia... Han guerreado antes, ¿eh? Acuérdate que han guerreado estos dos países antes. Han tenido varias guerras. Pakistán y la India han tenido guerra. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, sí, son fronteras que no están resueltas, son situaciones culturales además que no están resueltas, pero me voy a ir al gran apagón de la Unión Europea para darle dos datos. Por primera vez, el gran apagón de la península ibérica dicen que es el más grande que se ha vivido en los tiempos modernos, y comuniqué con algunas personas que viven en España, me decían que todavía en varias regiones en España no ha vuelto la luz, lo que significa que llevan 24 horas sin luz. Esto implicó vuelos suspendidos. En Portugal, por ejemplo, se desviaron los vuelos, una zona de Francia, pero en Francia volvió después, fue un poquito más rápido. Estamos hablando de gente atrapada, el metro sin funcionar, ascensores sin... Total. Comenzaron de inmediato las teorías. Siempre la que empieza a cuajar mejor o hace más sintonía con las personas tiene que ver con la teoría del complot, y sobre todo producto de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y lo primero que se levantó tuvo que ver con un complot, un ciberataque proveniente de Rusia. Sale Pedro Sánchez a decir, mire, todavía no sabemos nada, y evidentemente todavía no siquiera profundizar en la teoría del complot, porque hablando con un periodista que yo conozco en España, dice, mira, no lo sabemos, y además porque todavía el país no vuelve a tener 100% de energía y por lo tanto faltan algunos días. Mucho en la prensa han recordado el gran apagón que tuvimos en febrero en Chile, pero yo les voy a dar un punto que difícilmente se va a hablar en la prensa. Es más fácil echarle la culpa a Rusia, a lo mejor lo fue, no lo sé. O incluso hackers que a veces no tienen ni siquiera nacionalidad, que
que les ¿Pero cuál es gusta tu tesis? desestabilizar, que les gusta Joder. revolver. Pero resulta que hace 6 días los medios de comunicación en Europa y principalmente en España, en las cadenas de noticias, celebraron un hito significativo en España que tuvo que ver con que la red eléctrica nacional española, que abarca una parte de la península con Portugal, funcionaba en un día laboral íntegramente con energía renovable. Eso nunca había pasado, lo aplaudieron como el granito energético y de la agenda del medio ambiente. Y luego se produce este gran apagón que abarcó toda esta zona, incluida una parte de Francia. Entonces, algunos periodistas que han seguido este tema se preguntaban y decían, bueno, ¿cuándo van a decir la verdad con respecto a esta agenda energética donde se ha impuesto que los países tengan en su matriz energética principalmente energía renovable o 100% energía renovable? Los especialistas, más allá de la parte ideológica, país 100% en su matriz energética de energía renovable porque simplemente es más débil e inestable. Y dicen muy difícil que la prensa, menos la prensa española, que es muy progre, hable de este tema, pero hay unos medios de comunicación y en Estados Unidos también que hacen seguimiento de esto y dicen, va a investigar, porque hubo expertos ese día que se aplaudió la noticia diciendo, bueno, es una buena noticia para la gente, a la agenda medioambiental, y ojo que energética cuando viene de río y agua y está bien hecha, aunque sea con que se llama energía contaminante, hoy en día no son contaminantes como eran antes, pero en fin, lo que produce la energía renovable en una matriz energética es la debilidad. En Chile, Sí, sí. que se habló del complot, que se habló de falta de recursos, de falta de inversión, etcétera. Muy pocos destacaron a 3 o 4 expertos. Uno lo puede ver en el Mercurio incluso que habló, y otro en La Tercera, en otro medio no me acuerdo, que dijo, ojo, cuando se produjo el corte en Chile, nosotros ya tenemos una matriz energética que es 50-50, renovable, no renovable. Dice, si la matriz energética no hubiera dependido de la energía solar, se hubiera podido restablecer antes. Paneles Bueno, solares en la ya, noche no sí, pueden reavivar ni reactivar esa energía y esa es la cuestión. hicieron una descripción del resto de las debilidades. Ahí No, está el tema puesto. sí, Espero poder hacer el seguimiento. el tema es muy sencillo, ¿eh? La energía renovable no tiene reserva. Donde tú, si acaso en el día con tus paneles estás produciendo más electricidad de la que necesitas, ¿dónde la guardas? La energía hidroeléctrica, tú tienes una reserva que son las esclusas, o sea, las reservas de agua que tú las haces caer para hacer funcionar las dínamos cuando tú quieres. Está ahí la reserva de agua. Funciona de día y de noche, en otras palabras. O una planta a carbón o a petróleo, lo mismo, tú enciendes los combustibles cuando quieres. No hay, muy sencillo, no hay en este momento maneras de guardar el excedente de energía producido por el sol o por las hélices, por lo que sea. No hay reserva, no hay baterías que se pueden recargar en los niveles en que se consume. Entonces, eso es lo que hace frágil. A menos que tú tengas un sistema mixto donde pones a andar otro tipo de cuestiones. Pero si dependes mucho de la energía solar, efectivamente, y vas descuidando la energía hidroeléctrica, que sí tiene la reserva de agua, o la energía generada por combustible, que es cuestión de encender los combustibles, efectivamente se hace muy frágil el sistema, muy frágil, porque en la noche no hay sol, pues fíjense, no sé si se han fijado en ese pequeño detalle, no hay producción de energía, tienen que Mira usar el detalle. reservas. ¿Dónde están las reservas, digamos, de la energía producida por las hélices? No se han inventado todavía condensadores de energía. No me acuerdo el nombre exacto de un condensador de energía, pero digamos una batería, como la del auto que usted la carga haciendo funcionar el motor. No existen todavía. En los niveles gigantescos que se Es más gastan, sólido. especialmente de noche, porque es cuando más se usa la luz. Bueno, no necesariamente depende si un país es muy industrial y tiene mucha energía que se gasta. Pero bueno, es un tema muy complicado. Yo no conozco la estructura eléctrica de España, ni mucho menos. Solamente les quería recordar que la energía solar tiene este pequeñito problema que nos genera reservas. Genera energía cuando hay sol nomás. En la noche no hay nada. Punto.
te voy a dar un dato que es interesante. En Chile empezó a ser poco eficiente esto de la energía solar, todos lo aplauden porque es muy bonita. Existen las baterías solares, se ha tratado de instalar en Chile, pero yo les quiero... No son suficientemente potentes. Esas baterías no son suficientes, es tremendamente caro, son baterías contaminantes. Volvemos hacia atrás. ¿Me Sí, entiendes? Entonces, sí, cuando se había logrado a través de las hidroeléctricas tener energía bastante limpia, con un montón de normas además que lograron que no invadieran de la manera en que se hacía antes, siempre van a invadir, pero no de la manera que se hacía antes con respecto a la represa o en la hay un al, costo evidente, ¿no? al Pero, final, pero para todos quienes aplauden esto, las baterías solares son contaminantes. Mira, las baterías de los autos, por si sí, por acaso, supuesto. para Bueno, quienes por se han supuesto, cambiado porque a las son muy baterías antiguas. eléctricas, Sí, la hay tecnología. cementerios de baterías eléctricas que no son reutilizables a diferencia de la batería de los autos que son a petróleo. Entonces, vamos para Bueno, atrás. sí, al final de cuentas, la energía más confiable y la más limpia es la energía atómica. Pregúntenle a los franceses que tienen un 80 o 90% de energía. La energía eléctrica es producida en plantas nucleares absolutamente seguras. El material radioactivo que está gastado, pero que todavía emite radioactividad, ustedes lo meten en unos bidones con acero, con plomo, con concreto, lo fondean. No puede haber nada más seguro que eso. Pero eso, la palabra atómica asustó a todo el mundo. En Alemania están bastante arrepentidos de haber cerrado muchas plantas nucleares. ¿Sabías tú? Están súper arrepentidos Claro, con esa política. están Lo más limpio y lo más seguro es la energía nuclear. Y sobre todo con los nuevos, cuando llegue a desarrollarse bien la energía, pues, de energía por fusión, o estas plantas de energía a base de cobalto, que es un sistema, bueno, el cobalto es radioactivo, pero se usa de otra manera en las plantas. Bueno, ese es el camino en la verdad de las cosas, porque eso produce energía en grandes cantidades, es seguro, funciona todo el año y dura muchísimo. La radioactividad de un material radioactivo dura siglos o décadas como mínimo. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, estimados amigos. Eh, el jueves, les quiero repetir, es probable, pero no es seguro que no haya programa. Depende cómo me encuentre después de la operación a que me voy a someter, en que me van a cambiar una batería que tengo dentro del cráneo por una más nueva que me mandaron del planeta de donde yo vengo. Bueno, estimados amigos, sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana, quizás el jueves, y espero que el viernes, sábado, el domingo, y luego la próxima semana tengo otra operación y ahí la misma cosa otra vez. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao.